Comienza otra emisión de Congénero. Les acompaña Marielis Fuentes desde los estudios de nuestra casa informativa Telesur para ofrecerles durante los próximos minutos un repaso informativo por la agenda que libran nuestros pueblos en favor de la igualdad, equidad y reconocimiento de la diversidad. A través del portal web www.telesurtv.net usted podrá seguir nuestra señal en cualquier parte del planeta. Sin más preámbulos, veamos cuáles son los titulares para esta emisión. En esta emisión, nuestro corresponsal Fernando Francia nos brindará detalles sobre el fallo del Tribunal Constitucional de Costa Rica con respecto a la aprobación del matrimonio igualitario, un derecho por el que esperan aún lesbianas y homosexuales de ese país. Y nuestra batalla por la equidad cuenta con las voces de mujeres científicas. Ellas nos cuentan sobre la diatriba de tener que elegir entre la ciencia y la maternidad, producto de la desigualdad de género. Esto y más en Congénero. Comencemos con la información. Más de 10 millones de hogares son beneficiados por las políticas de Estado en Venezuela a través de la misión Hogares de la Patria, una política creada en los últimos años para combatir el bloqueo y la guerra económica, beneficiando sobre todo a la mujer jefa de hogar y bastión fundamental de la organización social. Además de contar con el aporte monetario mensual, según el número de integrantes de cada familia, la misión Hogares de la Patria despliega políticas de manera integral. La formación profesional y política es una de las estrategias que busca disminuir los umbrales de pobreza extrema, optimizando las condiciones para la participación política femenina. El Plan Parto Humanizado es otro de los mecanismos del Estado para proteger a la mujer gestante. Con él, más de 500.000 mujeres gestantes reciben una asignación económica mensual y, lo más importante, el acompañamiento de las mujeres promotoras encargadas de brindar información oportuna acerca del parto respetado, la erradicación de la violencia obstétrica y planificación familiar. En Honduras, tan solo en los primeros 7 meses de 2018 se registraron 225 asesinatos de mujeres. Muchos de estos casos permanecen impunes y desde las organizaciones feministas alertan sobre esta ola de violencia. Diariamente los medios locales reproducen historias de crímenes contra féminas de todas las edades. En muchos casos los familiares no conocen qué originan esos actos violentos. Mi sobrina era fuerte, pero yo digo que fue que a ella la golpearon adentro de ese carro. Y por eso ella no se defendió. No sé. Para las expertas, los asesinatos tienen una explicación apegada a una cultura machista. La evidencia de que el patriarcado está firme, fuerte, fortalecido, de que el cuerpo de las mujeres sigue siendo de su propiedad y que pueden hacer y deshacer con él como quieran. Las cifras también son imprecisas. Desde las organizaciones feministas hablan de que solo un 30% se logra documentar, sin sumar las desapariciones que se dan periódicamente. Los casos varían de acuerdo a las fuentes. No es lo mismo los datos que tiene la medicina forense, no van a coincidir, no van a cuadrar y tampoco coinciden los datos con medios de comunicación. Ante el nivel de impunidad que asciende a más del 90% y las excusas de las autoridades quienes aseguran que no existe presupuesto para la investigación, las defensoras dan otra respuesta. Mucho de esto no tiene que ver con presupuesto, aunque siempre es una limitación no contar con presupuesto. Pero la razón fundamental de que las violencias contra las mujeres se mantengan, se reproduzcan y se fortalezcan tiene que ver con voluntad política. En relación al año anterior, el 2018 podría superar las cifras de asesinatos y de otras formas de violencia contra las mujeres. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Esa era parte de la agenda informativa de los últimos días. Las redes sociales también son canal de comunicación. Hagamos un recorrido por ellas desde una mirada de género. En Chile, el movimiento LGBT obtiene una importante victoria para la comunidad trans, con la aprobación en el Senado de la Ley de Identidad de Género que permitirá el cambio de sexo y nombre a personas mayores de 14 años. Avanzamos. Senado aprueba la Ley de Identidad de Género permitiendo el cambio de nombre y sexo para mayores de 14 años, escribió @movilache.
En Instagram, el colectivo Rías de Venezuela muestra en fotografías cómo fue el segundo taller sobre planificación y cuidado en la Comuna 16 de Septiembre, en Mérida. Todo en el marco de la Ruta por la Sexualidad Placentera y Responsable. Para toda nuestra teleaudiencia tenemos a su disposición nuestras cuentas en Twitter. ¿Cuáles son? Pues @telesurcongénero y @marielistelesur. También tenemos nuestro correo congénero @telesurtv.net. Por allí esperamos tus comentarios y aportes. Saludamos desde acá a toda la teleaudiencia que semana tras semana nos hace llegar sus correspondencias. No se separen, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso seguimos con más de Congénero. Hablamos de matrimonio igualitario y el Tribunal Constitucional de Costa Rica. Volvemos a Congénero y tal como lo habíamos anunciado, vamos a conocer la historia de parejas costarricenses que llevan muchos años luchando por la igualdad de derechos. Hace algunas semanas, un tribunal constitucional falló sobre el tema y dijo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Sin embargo, pospuso por año y medio la derogación del inciso que lo prohíbe en el Código de Familia. Los detalles nos los cuenta Fernando Francia desde Costa Rica. Compañeras de caminos y de cálidas sonrisas. Son Alda y Paquita. Viven juntas desde hace 36 años. Vivieron como pareja otros tiempos, cuando no podían exponerse en público como lesbianas y cuando había persecución. Hacían redadas y se llevaban a la gente y llevaban cámaras de televisión y esperaban para que salieran las noticias. Y empezaban a sacar a la gente y las cámaras ahí. Pero mucho llegaba la policía a hostigar. Otras parejas en los años 80 también sufrieron ese tiempo. Es el caso de Luis Paulino y Jonathan. Los gays de mi generación vivimos el dolor terrible que fue la plaga del SIDA y vimos morir a muchísima gente querida. De alguna manera somos sobrevivientes de eso. Pero también la violencia asesina, ¿verdad? A lo largo de mi vida, muchos que eran conocidos, incluso amigos míos, fueron asesinados. Y la única explicación posible de su asesinato es homofobia. En aquellos tiempos, las reuniones que hacían entre lesbianas, por ejemplo, en un grupo llamado Las Entendidas, eran más de trabajo interno que de activismo hacia afuera. Las Entendidas nunca hicimos activismo hacia afuera, nunca fuimos a la Asamblea Legislativa, para nada. Era para la comunidad, para estar mejor nosotras. Bueno, porque había mucha homofobia y lesbofobia. Sí, ¿no? Por eso. Y internalizada. La idea era que la gente que no era heterosexual se reconociera como tal y no le diera vergüenza, porque mucha gente vivía en el closet hasta consigo misma. Y a lo largo de todos los años, el cómo logramos ir visibilizándonos de a poquitos. Creo que hubo un determinado momento en que como que dimos la patada para romper el cascarón y comenzamos a salir a la calle, que me parece que fue entre finales de los 90 y principios del nuevo siglo que dimos que se produjo esa ruptura, que produjo esa ruptura de una manera más evidente, como que se rompió el cascarón. Es algo que todavía falta, hay que trabajar más y trabajar más para convencer a la gente que no es una cuestión de religión ni es una cuestión de ideas, es una cuestión de derechos humanos, ¿verdad? Que hay que respetar a la gente que es diferente de lo que me han dicho que es lo normal, ¿verdad? Somos coraje, amazonas eternas, somos vivencias. Este 2018, la campaña electoral, sorpresivamente, se centró en el tema del matrimonio igualitario, tras una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A muchas personas de la población LGBTI los volvieron a insultar en la calle y a perseguir, pero se mantuvieron activos. La rabia nos hace romper silencios, que siempre duele romper silencios, pero duele más 65 años de silencio, ¿verdad? Entonces, pues, en cierto modo, bueno, hay que verle lo positivo a eso, ¿verdad? Que siento que estamos de este lado, las personas no heterosexuales, estamos más dispuestas a exigir derechos que antes acordate, hace 10 años lo que se estaba pidiendo a la Asamblea Legislativa eran uniones
civiles y a mí no me interesaba. Bueno, es una historia que nosotros ya tenemos más de 16 años de estar juntos. Hemos estado en diferentes peleas, esta es una, y hay que seguir peleando porque son derechos que los tienen que reconocer, porque los ven como que fuéramos nosotros de tercera, que no valemos nada. También en una relación tan larga de 36 y pico de años como la nuestra, hemos adquirido, tenemos la finca, tenemos otro lote, hay que hacer sociedad anónima, hay que estar haciendo cosas legales para poderla tener segura, que las personas a las que vamos a heredar y entre nosotras mismas, que esté muy claro de quién es qué, mientras que la otra gente va adquiriendo bienes, se divorcian, se vuelven a casar. Esas parejas, que lucharon tantos años por sus derechos, ahora reclaman con más fuerza. Nunca habían soñado con vivir el momento en que se apruebe el matrimonio igualitario en Costa Rica, pero su aplazamiento por año y medio los pone en una disyuntiva. Tampoco, yo nunca pensé casarme, eso no estaba en mi guión de vida, pero el ver que te tiran migajas y que dicen, ¿y por qué no te sirve una unión de hecho o una unión civil, o no me acuerdo cómo se llama? Porque no quiero, porque quiero los mismos derechos que ustedes, porque soy menos. ¿Qué tiene usted para merecer más derechos que yo, verdad? Nosotros entendemos que esto es parte de una lucha más amplia, que es la lucha por la igualdad, por los derechos humanos, por el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas de la diversidad sexual en Costa Rica, y es en ese marco donde ubicamos todo este proceso que hemos venido transitando de nuestro matrimonio. Las que nunca nos lo planteamos años atrás, esa es la que más, digo yo, que nos surge. Entonces uno empieza a ver que se puede morir. Yo tengo 70 años, entonces ya es una cosa que nunca había pensado, casarme en una situación, bueno, qué torta, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy en el hospital y que no dejen entrar a Paca, o que Paca esté en el hospital y yo no soy la que no puedo decidir nada sobre si desconectarla, no conectarla, etcétera, porque quien decidiría es el hermano. Sí, y que me conoce muy escasamente, mientras que vos sos la persona que me conoce más. Y si es necesario, más allá de la sala constitucional, pues iremos hasta donde haya que ir, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si eso fuera necesario hacerlo. Esperamos que no, pero si es necesario, llegaremos hasta ahí. Finalmente, la Sala Constitucional falló en relación al tema matrimonio igualitario. A la noche, tras una maratónica sesión, comunicó el resultado. El movimiento LGBT esperaba otra resolución de la Sala Constitucional que dice que el artículo 14, inciso 6, es inconstitucional, el que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero brinda 18 meses de plazo para que la Asamblea Legislativa sea la que regule la posibilidad de matrimonio igualitario. En consecuencia, se mantiene la vigencia del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses. En palabras claras, lo que está diciendo la Sala Constitucional es que el Parlamento tiene un plazo de 18 meses para regular el matrimonio igualitario. Tomó esa decisión de dejar vigente 18 meses mientras la Asamblea toma la decisión y ya a partir de los 18 meses, si no ha hecho nada, se produce la derogatoria. Entonces se mantiene vigente una norma declarada inconstitucional, pero señalando un plazo final, porque no hay duda de que esto es un tema que tiene derechos fundamentales, pero una valoración política muy sensible. Si lo hacemos cumpliendo con lo que indicó la Sala y con lo que indicó la Corte, es decir, adaptando nuestra legislación y reconociendo que se acabó la discusión de si hay otras rutas, esa es la única ruta y va a ser realidad en 18 meses. Teniendo tan claro que ese es el escenario en el mediano plazo, cualquier otra figura que la Asamblea Legislativa se le ocurriera aprobar en este momento sería automáticamente constitucional a partir de esta sentencia. Costa Rica queda así en vilo, con una norma declarada inconstitucional que facilitaría el matrimonio igualitario, pero con un plazo de 18 meses que aún hay que esperar para que se derogue. Tanto Luis Paulino y Jonathan como Paquita y Alda seguirán esperando, aún temerosos y temerosas de no poder llegar a ese momento, pero sobre todo con esperanza de que la igualdad de derechos debe llegar pronto. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica. Somos la historia.
Como vimos, para una pareja homosexual o lésbica, contar con la opción del matrimonio igualitario no es un lujo, es un asunto de carácter prioritario para la garantía de bienestar social en igualdad. Para dar un retrato más claro de lo urgente de la medida, les mostramos algunas cifras. Según la encuesta de percepciones de desigualdad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Costa Rica, el principal motivo de discriminación de las personas es por razones relacionadas a su orientación sexual o identidad de género, hasta en un 68% de los casos. También, según la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, a la población LGBTI se le niegan los derechos civiles, políticos, sociales y económicos básicos, tanto en las leyes como en la práctica, como el empleo, el derecho a conformar una familia, a la vivienda y a una educación libre de discriminación. Después de estas cifras hacemos una pequeña pausa. Regresamos en breve con más de Congénero. Hablamos de ciencia y maternidad, una diatriba por la cual pasan muchas mujeres. Ya regresamos. Seguimos con más de Congénero. Resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso, desde Lenguantes, cada semana definimos términos esenciales de la teoría de género. Esta semana definimos qué es la masculinidad hegemónica. Según Michael Kimmel, la masculinidad hegemónica es la imagen de la masculinidad de aquellos hombres que controlan el poder y que se constituye en el parámetro de lo que la sociedad patriarcal significa llegar a ser un verdadero hombre. Esto implica vivir para ejercer la autoridad, la fuerza y la dominación sobre lo femenino. Según la cultura de la masculinidad hegemónica, un verdadero hombre no debe cuidar su salud, demostrar emociones o sentimientos, ni responder por su sexualidad. Estas imposiciones culturales afectan el desarrollo integral del hombre, castrando su capacidad de ser amoroso, precavido y de vivir en igualdad con las mujeres, y la expone constantemente a situaciones de riesgo como accidentes de tránsito, conflictos armados, cáncer de próstata o depresión. Hablando de masculinidad hegemónica, una campaña en internet está recogiendo firmas para denunciar la situación de las mujeres científicas en España, para quienes cada vez es más difícil compatibilizar tener hijos con sus carreras profesionales. Los detalles nos los muestran desde España nuestra corresponsal en una batalla por la equidad. La imaginación es la facultad del descubrimiento preeminentemente. Es lo que penetra en los mundos nunca vistos a nuestro alrededor, los mundos de la ciencia. Frase de Ada Lovelace, la primera programadora del mundo. La investigación científica es una de las profesiones más inestables y competitivas que existen, una situación que empeora cuando hablamos de maternidad. Las mujeres científicas tenemos que pensarlo dos veces antes de decidir si ser madres o no ser y buscar el momento perfecto. Durante mucho tiempo ni se me pasó por la cabeza ser madre porque me pareció que era demasiado complicado compatibilizarlo con las mudanzas continuas y los contratos precarios. Cansadas de esta discriminación, científicas de toda España han reivindicado sus derechos con la campaña O científica o madre. El objetivo es dar visibilidad a los casos en los que las mujeres investigadoras han visto penalizada su proyección laboral por ser madre. Todo el mundo que ha tenido hijos siente que sí, que esto ha perjudicado sus carreras, pero es una situación completamente invisibilizada y silenciada por temor a represalias muchas veces, porque nuestros contratos no son estables y por la precariedad, promovida en cierto modo por la precariedad laboral de los científicos en este país. Los investigadores se enfrentan a evaluaciones obligatorias en las que se valoran sus méritos profesionales en un periodo de tiempo concreto. Publicaciones, conferencias, patentes. El problema es que el tiempo de baja maternal se computa como periodo trabajado a la hora de evaluar el desempeño profesional. Bueno, el sistema científico tiene un problema grave estructural, ¿no? Porque
el sistema de méritos no concibe esas bajas, entonces creemos que hay que repasar todas las normas, todos los sistemas de evaluación para meter esos periodos de baja donde no trabajas y tenerlo en cuenta a la hora de evaluarte en comparación con tus compañeros masculinos que no tienen ese parón tan grande, ¿no? Las mujeres científicas reclaman además mejores medidas de conciliación, como establecer guarderías en los centros de investigación o facilitar la lactancia. Pues ver que la mujer llega a puestos más altos para que haya un sentimiento común y que se comprenda bien el tema de la maternidad, porque claro, al estar los puestos altos ocupados mayoritariamente por hombres, pues no hay esa empatía, ¿no? La iniciativa ya ha recogido 285.000 firmas y esperan conseguir 300.000 para estar más cerca de regular una carrera científica que no les obligue a elegir entre ser madres o alcanzar el éxito profesional. Adriana Cardoso y Gema Segura, Telesur, Madrid. En Brasil, un museo enfrenta la censura de sectores conservadores y expone obras polémicas con historias LGBTI. Detalles en la siguiente nota Cultura con Género. No es un museo como cualquier otro. Este es un museo queer que expone obras de arte con temática LGBTI. Reabrió sus puertas recientemente en Río de Janeiro, después de un año de censura en su anterior sede en Porto Alegre, cuando sectores conservadores acusaron a sus administradores de promover conductas, según ellos, indignas y contrarias al cristianismo. Queer Museu, mas não um museu de obras queer, mas quando o museu se torna queer, para problematizar campo de obras que talvez não fosse incluído em nenhum momento em museu tradicional. É uma exposição que foi censurada 2 vezes. Primeiro por um banco privado e depois por prefeito. Isso nunca tinha acontecido no Brasil, né? Prefeito se posicionar contra uma exposição que ele nem viu. La censura del museo generó un gran debate en el mundo artístico sobre los derechos de personas homosexuales, lesbianas y transgéneras en Brasil, una nación que, según los últimos informes internacionales, lidera las cifras de crímenes de odio contra personas LGBTI en Latinoamérica. Muita gente tem uma preocupação em relação a protestos, do que pode acontecer na exposição. Com isso, nós aumentamos a nossa segurança, contratamos uma empresa especializada nesse tipo de segurança e aumentamos também todo o nosso equipamento de filmagem aqui. El museo cuenta con más de 200 obras de 82 artistas brasileños y abrirá sus puertas de forma gratuita durante un mes. Ofrecerá sala de debate sobre la diversidad sexual y derechos de la comunidad LGBT. También contará con actividades culturales cuyo objetivo es transformar la cultura y erradicar la discriminación LGBT por medio del arte. Por ahora se nos acabó el tiempo, pero regresamos la siguiente semana para ofrecerles más información en favor de la equidad y la diversidad. Recuerden, todos nuestros contenidos los pueden ubicar a través del portal web www.telesurtv.net, también nuestro canal YouTube con género Telesur. Nos despedimos con el tema de la autora Ana Castro, interpretado por la agrupación Claroscuro. Su nombre es Somos. Nos vemos en una próxima edición. Somos fuerza y libertad, locos sueños que no quieren final. Somos raíces de lunas nuevas y somos alas que no pararán jamás de volar. Somos mística compartiendo nuestra voz.